Reconstrucción Argentina. Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat. Argentina Presidencia. ¿Cómo le va? Esto es el análisis por aquí por Diputados Televisión, el análisis por DTV, en una jornada importante para el Congreso de la Nación, una jornada en la cual se reactivó la actividad parlamentaria en la Cámara de Diputados. Acuerdo por el Fondo Monetario Internacional, que por estas horas estamos esperando que ingrese al Congreso de la Nación, a la Cámara Baja, pero lo cierto es, y ahí estamos viendo la reunión más importante desarrollada en esta jornada, que fue el epicentro, el Salón de Honor de la Presidencia de la Cámara de Diputados, como anfitrión el presidente del cuerpo, Sergio Massa, y los presidentes de los bloques, que integran la Comisión de Presupuesto de la Cámara de Diputados, además de las autoridades de la Cámara de la Comisión de Presupuesto de la Cámara de Diputados, además de Carlos Heller, Luciano Laspina y el resto de los presidente de los bloques. Ahí estamos viendo Germán Martínez, Cristian Ritondo, Mario Negri, López, el presidente del bloque de la coalición cívica, Rodrigo de Loredo, el diputado Buillalde, secretario de la mesa también del bloque de la Unión Cívica Radical, y el cronograma que se llevó adelante pensando ya en lo que va a ser el debate en la Cámara de Diputados respecto a este acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, debate que la próxima semana va a tener toda la semana de discusión parlamentaria. Ya vamos a estar hablando día por día quiénes van a ser los que van a visitar el Parlamento de la Nación, quiénes van a ser los que van a exponer ante la Comisión de Presupuesto y posteriormente saber finalmente cuándo va a ser el día en la cual se va a llevar este tema al recinto de la Cámara de Diputados. De todo esto vamos a estar hablando en el análisis durante las próximas 2 horas. Señora Laura Serra, ¿cómo le va? Hola, ¿cómo andás, Fer? Buenas tardes. Muy bien, buenas tardes. Todo bien. Bueno, llegó finalmente el acuerdo. ¿Vio? O, bueno, está llegando el acuerdo, pero digamos que Usted que era un escéptico, ¿eh? Más o menos, ¿eh? No tan escéptico. La broma. Pero bueno. Señor Marco Giorgetti, ¿cómo le va? Buenas tardes, ¿cómo les va, compañeros? Muy bien. Ya muy bien. Con la intensidad de la agenda parlamentaria de este nuevo periodo ordinario de sesiones activada. Exactamente, y una agenda importante para la próxima semana. Diputada Roxana Reyes, diputada de la Unión Cívica Radical por la provincia de Santa Cruz, ¿cómo le va? Gracias por acompañarnos. Buenas tardes. Bueno, intensa actividad van a tener la próxima semana. Finalmente se reactivó la actividad parlamentaria y esperemos que se llegue a buen puerto esta discusión por el acuerdo con el fondo. Esperemos que sí. Nosotros no conocemos la letra del acuerdo, así que va a ser una semana de trabajo. Se había previsto que iba a haber sesiones extraordinarias y no las hubo, así que bienvenido que se reactive y que podamos empezar a conocer los detalles de este acuerdo y a escuchar a los especialistas y a los distintos sectores que se decida escuchar. Y también ojalá que la agenda no pase únicamente por el acuerdo y que se reactive el resto de la actividad parlamentaria. No tenemos aún designadas las autoridades de las distintas comisiones, lo cual a esta altura del año es bastante irregular, ¿sí? Claro. Y bueno, en mi caso, que a mí me urge y me preocupa muchísimo la agenda de niñez, de juventudes, la verdad que no tener las comisiones que hacen a ese tema conformadas me parece grave, sobre todo por los valores de deserción escolar, pobreza infantil y demás que nosotros estamos asistiendo en este momento, ¿no? O sea, claro, que esto, ¿no? No trabajar solamente en economía, sino en todo el resto de las variables. Bueno, en principio se hablaba que estaban esperando el acuerdo, que llegue al Congreso, si está llegando en las próximas horas. A partir de ahí tendrá que empezar, digamos, a destrabarse lo que es el resto de las actividades. Sí, mi mirada en particular es que, como pasó con la pandemia, el 20 de marzo del 2020, la pandemia es como que paralizó todo, ¿no? Y nos paralizó y lamentablemente era como que era todo salud y no se tenía en vista que
había otros temas que había que seguir tratando de la mano de la salud, ¿no? Que tenía que ver con la educación, que tenía que ver con la salud mental, con los más vulnerables, con las vulnerabilidades en función de la edad, de la discapacidad, bueno, trabajo, locaciones, bueno, hay una multiplicidad de temas que no quita que el Congreso, con la composición que tiene, no pueda estar trabajando en simultáneo más allá del tema del acuerdo, que puede ser prioritario, pero hay distintas prioridades que a mi criterio ya tendrían que estar mirándose. ¿Cómo cerró? ¿Qué tal, diputada? Un placer tenerla acá en Diputados TV. ¿Cómo cerró toda esta problemática de niñez, juventudes en cuanto a ejecución presupuestaria? Usted que sigue muy al detalle de cómo, bueno, se van destinando el gasto para todo lo que es esa franja de nuestra sociedad. ¿Cómo cerró el año 2021? Mira, concretamente cerró con una subejecución de partidas que resulta alarmante, más allá de la UH, que es lo que realmente se aplicó y se aplicó debidamente. Nosotros tenemos cuestiones, partidas que tienen que ver con educación, que tienen que ver con salud mental, que tienen que ver con discapacidad, que tienen que ver con niñez, que están subejecutadas y que además no tuvieron una mirada federal, no tuvieron una llegada al territorio, ¿sí? Y esto, como las políticas de género, que tampoco llegan, que tampoco se ejecutan las partidas presupuestarias. Interesante el aporte, porque estamos en vísperas de la semana que viene, del 8M, donde habitualmente se hace toda una, no sé si celebración es la palabra, pero sí, se homenajea a las mujeres en su día, ¿no? Y el hecho de que no se estén ejecutando en tiempo y forma las partidas es un dato elocuente. Sí, digamos, nosotros en el tema de género tenemos un ministerio. Casualmente yo tengo un contrapunto en mi provincia porque en mi provincia no tenemos ministerio. En Santa Cruz tenemos Secretaría de la Mujer, pero nosotros tenemos un ministerio y no vemos la llegada territorial de las políticas que tienen que ver con la defensa del género a las distintas provincias. Por el contrario, la mujer está muy sola, ¿sí? Y en casos muy específicos y muy alarmantes, no tiene siquiera acompañamiento psicológico, terapéutico, un acompañamiento legal, tiene que conseguir el acompañamiento legal en forma particular. Nosotros no podemos estar hablando de esto, de que no haya cumplimiento de estos parámetros que son darle asistencia legal, asistencia psicológica, una casa-abrigo, las posibilidades de salir de situaciones de violencia, de abuso, de maltrato. Y como insisto, si esto no lo hacemos con la mujer que está en mejores condiciones para denunciar o para defenderse, imagínense para la niñez, el abuso y el maltrato infantil, la línea nacional 102 que nunca se pudo lograr llevar a cabo en definitiva y que se sancionara en el Congreso y que es muy necesaria, es indispensable porque hoy atiende un teléfono, una denuncia, gente que de pronto no está especializada para recibir denuncias. O sea, hay una agenda muy importante para trabajar en este tema y sigue cobrando víctimas menores de edad y mujeres, ¿no? Entonces es algo que hay que poner mucho el foco en este tema. Ya les digo, en mi provincia en particular nosotros tenemos un contrapunto muy fuerte con este tema. Diputada, pasado el acuerdo que uno cree que la semana que viene no va a dejar espacio para que se conformen o que se activen estas comisiones que usted dice que faltan todavía por resolverse, ¿a dónde apunta? ¿Qué cree que tiene que empezar a mover al Congreso a partir de la otra semana, ya con el acuerdo en el Senado? Fundamentalmente uno de los temas es la ley de locaciones, ¿sí? Realmente hay que tomar medidas con esta ley que ha traído consecuencias que desde todo punto de vista la critican tanto los inquilinos como los locadores, ¿no? Y que ha generado que no se consigan inmuebles en alquiler, que estén a un valor realmente exorbitante, porque el locador obviamente que trata de cubrirse frente al proceso inflacionario y es uno de los temas que tiene que estar en agenda. Luego, todo lo que tiene que ver con educación, el abandono escolar, el abandono y la deserción escolar, con motivo que no lo quisieron tratar, no se quiso tratar. Ustedes miren cómo han funcionado las comisiones el año pasado. La Comisión de Educación no funcionó tratando algo tan terrible como es la deserción escolar. La deserción escolar no solamente porque dejaron la escuela, dejaron el colegio, sino porque aún estando conectados no adquirieron conocimientos de esa forma, no todos están en condiciones de adquirirlo, o bien porque no tenían conectividad, que es gran parte de pero que tampoco está medido estrictamente y no hemos escuchado
en las condiciones en las que se encuentran en las distintas provincias con relación al abandono escolar. ¿Esto por qué? Porque hay que hacer un plan de emergencia para hacer volver a estos niños, estos jóvenes, estos adolescentes al colegio. En el caso particular de mi provincia, y que espero que, yo siempre digo que Santa Cruz es la maqueta y que el modelo que se hizo en Santa Cruz es el mismo modelo que se traspola a la nación en este momento, porque bueno, veo que se están dando los mismos caracteres en justicia, en educación, en salud, y particularmente mi provincia hace 2 días anuncia que los niños, los jóvenes, los adolescentes van a pasar de año de grado, todos, adeuden la cantidad de materias que adeuden, y esto es terriblemente grave en una provincia donde no se ha completado el ciclo lectivo hace 2 y 3 años y donde realmente hay niños, niñas que están en 3er año y no saben leer ni escribir. Los docentes están muy preocupados por esta situación y imaginen esto cómo puede llegar a impactar en los jóvenes, en los niños que saben que vayan al colegio, estudien, no estudien, diga lo que diga el docente, diga lo que digan los padres, diga lo que... Igual desde arriba los van a aprobar. O sea que se está deteriorando, se está destruyendo la educación de una forma alarmante. Ahora, diputado, perdón, ¿esto es una cuestión de desidia o es una cuestión deliberada? Esto de que no se atienda la cuestión educativa a nivel nacional. Mira, yo creo que es deliberada, no fue agenda, porque a mí me tocó presidir la Comisión de Familia. No era específicamente mi tema educación, porque había una comisión de educación, a lo sumo podíamos hacer una plenaria en algún momento, pero no se quiso poner en agenda ninguno de los temas vinculados con la educación y por lo tanto la Comisión de Educación no lo trató. Yo lo traté en la de Familia, tuve a UNICEF, tuve a la Defensora Nacional de los Derechos del Niño y pudimos avanzar a Padres por la Argentinos por la Educación. O sea, pudimos avanzar en conocer determinados parámetros que resultaban muy graves, sobre todo porque lo que va a llevar a la frustración en la educación superior con la situación de crisis y de tragedia que está pasando en la educación. O sea que para mí es fundamental que esté en agenda el abuso y el maltrato infantil, que después lamentamos las víctimas porque llegamos tarde y no podemos instrumentar siquiera una línea nacional, ¿sí? Que esto me parece terrible. Yo tengo un proyecto que también me parece fundamental, que es la Ley Abigail, que tampoco es considerado importante. La Ley Abigail es capacitación en materia de derechos de la niñez. No puede ser posible que quienes estén recibiendo las denuncias en las comisarías, en los juzgados, en las fiscalías, no tengan la perspectiva de que hay que ir a proteger el derecho vulnerado fundamentalmente del niño, niña y adolescente, y esto es necesario capacitarlos, porque a veces lo que falta es capacitación. Y creo que el tema de educación también es fundamental, sin contar el tema de locaciones, como hemos dicho, y cuestiones que tengan que ver con economías regionales, cómo reactivar la fuente de trabajo, la gente que ha perdido fuente de trabajo, sobre todo aquellas personas de más de 40 años que han perdido el trabajo, cómo los reinstalamos en la vida laboral, ¿no? Ahora, Roxana, ¿cómo se revierte esta situación con el tema de la educación? Principalmente lo que está planteando, que está sucediendo en la provincia de Santa Cruz. Desde el Congreso, ¿qué es lo que se puede hacer? Y además que la Comisión de Educación, la conducción, la presidencia de la Comisión de Educación es una de las comisiones que hoy están en disputa entre oficialismo y oposición. ¿Por qué hay tanta rispidez y tanta discusión para ver quién preside esa comisión? Bueno, porque es un tema neurálgico en este momento en la Argentina, ¿sí? Un tema del que no se está hablando y depende de quién presida si se va a hablar o no se va a hablar. La verdad que es una pena que no empecemos a comprender que hay temas que son terriblemente transversales, que no tiene que ver con el quien gobierna en un momento circunstancialmente, sino que tiene que ver con algo que debe prorrogarse más allá de los distintos gobiernos. A mí en la Comisión de Familia me tocó poder acordar con quien fuera mi vicepresidenta cuestiones que para mí eran fundamentales, por lo menos poner en agenda en una comisión informativa el tema del abuso, el tema del maltrato, el tema de la educación. Pero no se puede avanzar en iniciativas legislativas que lo pongan realmente en agenda a través de leyes que hablen del tema si no hay acuerdos básicos entre los bloques. Y esto es lo que hay que tratar de conseguir. Y para mí también es fundamental, yo digo que la idoneidad
es fundamental, ¿no? Entonces, creo que en cada comisión, más allá de las cuestiones de qué bloque integra, tiene que haber gente que entiende y que tenga la perspectiva de la comisión de qué se trate. No me pueden poner a mí, abogada formada en Derecho de Familia y Derecho de Género, a manejar el tema de economía o finanzas, ¿sí? Puedo tener asesores, puedo tener representar con mi voto, pero creo que hay que priorizar la idoneidad para la integración de las comisiones de acuerdo a las habilidades que tenga cada uno o de lo que se quiera formar, ¿no? Claro. Me resulta fundamental. Bueno, este fin de semana va a tener que hacer un curso intensivo sobre el tema económico, Seguro. sobre el tema endeudamiento con el exterior, porque va a ser una Seguro semana que sí, seguro que sí. de mucho. Pero también tenemos de mucha actividad. representantes en nuestro bloque, Claro. muy generosos con sus conocimientos y que realmente nos ayudan mucho. ¿Y cómo están esas reuniones? ¿Se juntan con los referentes económicos del interbloque o recién va a suceder eso cuando esté el texto en la Cámara? Hemos tenido, nosotros desde el bloque de la Unión Cívica Radical nos reunimos en Santa Fe y tuvimos ya una mesa de debate sobre temas de economía. La verdad que fue muy buena y vamos a seguir haciéndolo en la medida que conozcamos el texto de la... En esa oportunidad la conclusión que había difundido de lo que habían expresado los economistas que habían participado de esa asamblea es que el default era lo peor que podía pasar. Sí, esa es la conclusión y creo que seguimos manteniendo que es lo peor que le puede pasar al país, claramente, pero bueno, todo depende, hay que leer la letra chica del acuerdo. No, diputada, preguntarle si de alguna manera usted coincidió con o coincide con una actitud más reactiva que está teniendo el PRO respecto del acuerdo con el fondo, ¿no? Porque, bueno, si bien hay una coincidencia generalizada de que no hay que dejar al país en default, el bloque del macrismo, por medio de sus economistas, advierten que este acuerdo es una bomba de tiempo, que le va a estallar al próximo gobierno y que justamente como no resuelve los problemas estructurales, no se puede esperar demasiado de que la economía mejore en el mediano plazo. Entonces, ahí está la cuestión entre no dejar al país caer en default, pero al mismo tiempo no votar un acuerdo que, según algunas miradas dentro de la coalición opositora, es malo, ¿no? Entonces, ¿cómo manejar esa disyuntiva? Sí, a mí me cuesta hablar de un acuerdo precisamente por esto de que soy muy estudiosa de los temas que voy a votar, me cuesta hablar de un acuerdo que no conozco, ¿sí? Creo que esta diferencia que plantean que existe en el bloque o en el interbloque de la oposición también existe dentro del bloque del oficialismo. Lo hemos visto porque se habla por ahí de quienes se retiran del discurso presidencial, ¿no? Y quienes se quedan en el discurso presidencial y qué significa esto. Y también tenemos quienes estuvieron en el discurso presidencial y quienes ni siquiera estuvieron en el discurso presidencial. Entonces, bueno, la verdad que creo que esto está trayendo tironeos en ambos bloques, ¿no? Por lo menos en ambos interbloques mayoritarios. Y bueno, convengamos que la excusa de mi coterráneo Máximo Kirchner de que no vino porque tenía que llevar a los chicos al colegio, no creo que sea así. Santa Cruz no empezó las clases y creo que es todo un mensaje, ¿no? O sea que vamos a esperar. ¿Le sorprendió la actitud de Máximo Kirchner? No, a mí no me sorprende nada. No te olvides que yo vengo de la cuna del kirchnerismo. Por eso y a mí no hay nada del pregunto. kirchnerismo que me sorprenda. Y, diputada, le iba a preguntar si cree que hay un escenario parecido, distintos temas, distintas problemáticas, un escenario parecido entre cómo fue el debate del aborto en cada uno de los espacios transversales con distintas posiciones, sin unanimidad, y lo que puede llegar a pasar con este acuerdo. No creo que sea tan así porque, bueno, en el debate del aborto es una cuestión de libertad de conciencia, ¿no? Y acá juegan otros criterios que pueden llegar a atraer algunos movimientos internos, pero creo que no es tan libre, o por lo menos no es tan individual como era el tema del aborto, donde claramente lo que se dijo es que había una libertad de conciencia. Claro. No creo tampoco que vos encuentres militando juntos una causa de un lado, o sea, oficialismo y oposición,
oposición, como pasaba que vos veías gente del oficialismo y de la oposición militando junto uno de los todavía hay espacio, votos. todavía hay espacio para que haya un criterio uniforme en Juntos por el Cambio. Todavía ve cierto espacio para que suceda eso. Exactamente, entiendo que sí, entiendo que sí. Lo que se descartó, por lo menos en la reunión de hoy, fue la posibilidad de convocar a comisión, lo que había deslizado algún integrante de Frente de Todos, de convocar a la comisión a los ex funcionarios económicos del ala económica del gobierno de Cambiemos. Esto finalmente no va a ser así, van a venir las autoridades económicas del día de hoy, autoridades políticas, empresarios, sindicalistas, movimientos sociales, pero no el expresidente del Banco Central o Duhovne, el exministro de Economía, o Hernán Lacunza. ¿Esto les parecía una chicana por parte del Frente de Todos hacia ustedes? Mira, en realidad, si vos repensás el discurso presidencial y lo que fue la Asamblea Legislativa, claramente está cruzado de chicanas y está cruzado de un interés confrontativo, ¿no? Un ánimo confrontativo. Creo que en el país, más allá de que tengo severas diferencias con el kirchnerismo y represento de los diputados probablemente que más diferencias profundas tenga con el kirchnerismo, porque bueno, lo he vivido y lo he sufrido, creo que es momento, ¿sí?, de que quien tiene más posibilidades de dar el diálogo, de bajar el nivel de confrontación, el nivel de chicana, que es el gobierno, lo debe hacer, ¿sí? El presidente de todos los argentinos debería haber dado un discurso para todos los argentinos y no para su interna o confrontando con el bloque opositor, el interbloque opositor. Yo se lo digo diariamente en cada micrófono a la gobernadora de Santa Cruz, ¿sí? Ella es la que puede bajar la confrontación en Santa Cruz, ella es la que puede invitar a mesas de diálogo, ella es la que puede escuchar cuáles son las propuestas que tenemos nosotros, puede más de lo que podemos nosotros. Cuando desde el poder se busca siempre la confrontación, entonces, y tenemos o tienen funcionarios que propician esa confrontación, es muy difícil que nos sintamos, que los ciudadanos se sientan representados por nosotros, por uno y otro sector, ¿no? Porque el ciudadano lo que espera es la resolución de su cotidianeidad, ¿sí? De qué va a pasar con los impuestos, si va a poder alquilar, si va a poder contratar libremente, si va a haber previsibilidad, si va a poder tener 1, 2 o 3 empleados más y en qué condiciones, ¿no? Si va a tener que cerrar o no cerrar su negocio, si va a poder invertir el productor agropecuario, el productor frutihortícola, que lo acompañemos realmente en este proceso, que entendamos lo que está viviendo, las madres que ven que sus hijos no van a poder ir a la universidad, no solamente por falta de recursos, sino además por falta de capacitación. Entonces, esas son las cosas que el vecino y el ciudadano está esperando que nosotros respondamos. Entonces, cuando ve el espectáculo de los enfrentamientos, de la chicana y de volver al tema, que si Macri, que si el macrismo, que si no, que si sí. Y la verdad yo creo que es una forma de hacer política que se está agotando y que sería bueno que se tomara nota, fundamentalmente desde el poder, ¿no? Ustedes como diputados, como representantes de la provincia de Santa Cruz, ¿no tienen reuniones con la gobernadora, en este caso Alicia Kirchner? Mi última reunión, yo tuve una reunión en el 20 de marzo cuando empezó la pandemia y tuve otra reunión en septiembre de ese mismo año, donde le pedí a Alicia personalmente que quería hablar de educación. Y Alicia me prometió una reunión específicamente de educación con la presidenta del Consejo Provincial de Educación y cuando se me convocó a Casa de Gobierno, no se sentó ni Alicia ni la presidenta del Consejo Provincial de Educación. Esos son los gestos que yo creo que la política no tiene que dar. Me sentaron con equipos técnicos y cuando hablan los técnicos, hablan los técnicos, cuando hablan los políticos, hablan los políticos. Y en esto tenemos que hablar de muchísimas cosas más que nos suceden a los argentinos. Por eso siempre digo, quien puede lo más es quien tiene el poder, quien tiene que dar el puntapié inicial del camino de diálogo, de no confrontación y de no chicana. Ojalá que en la semana que viene, en el tratamiento del acuerdo, no demos un triste espectáculo y realmente se piense que nos están mirando todos los argentinos y que realmente tienen problemas cotidianos que nosotros tenemos que resolver, ¿no? Diputada, ¿qué espera para el año? Ya comenzado el periodo de sesiones ordinarias. Mira, yo espero trabajo, ¿sí?
fundamentalmente trabajo, la posibilidad de que demos respuestas, trabajo y respuestas a los problemas, como te dije, respuestas a los problemas genuinos y reales de la gente. Yo me caracterizo por hacer kilómetros en mi provincia, si bien es una provincia que no tiene conectividad, que tiene 2 aeropuertos, salvo el de Calafate, pero después tiene 2 aeropuertos, uno por Comodoro, entra por Comodoro, y si no, el de Río Gallegos, y hacemos muchos kilómetros para ir a ver a los distintos vecinos del interior profundo, y nos plantean necesidades concretas que son las que nosotros tenemos que salir a resolver. Si no, es estéril todo lo que podamos hacer. ¿Y la frecuencia de los vuelos cómo están? Porque hay varios diputados que nos han comentado que hay problemas con las frecuencias de los vuelos. Y tenemos un vuelo diario. En Río Gallegos, por ejemplo, tenemos un vuelo diario, lo cual es bastante complejo para una ciudad capital. Nosotros tenemos una provincia muy extensa donde los aeropuertos que existen están abandonados, ¿sí? Y hay muchas localidades y ciudades que tienen que hacer muchos kilómetros para llegar a un hospital que tenga terapia intensiva, que tenga alta complejidad o que pueda atender un parto. Y ni hablar de pedir especialidades médicas. Para especialidades médicas definitivamente hay que tomar el avión para Buenos Aires, ¿no? O sea que estamos con un problema de conectividad muy importante. Roxana, un tema que tiene que ver también con lo parlamentario, pero con lo político. ¿El radicalismo se reunifica en la Cámara Baja? ¿Cómo ve esa posibilidad? Algo que estuvieron deslizando en la reunión que tuvieron en Santa Fe. Bueno, en realidad, desde el partido, ya yendo al estrictamente partidario, se pidió esto. Creo que es lo mejor. No obstante lo cual, hay algo que destaco y que independientemente de que haya dos bloques, digamos, que es el bloque radical y el de evolución que se cindió, mantenemos una unidad en cuanto a las decisiones que tomamos como bloque o como los distintos bloques. Unir lo que es el bloque de Mario Negri con el de Rodrigo de Loredo, y ahí el gran articulador es Gerardo Morales. Por supuesto. Sí. Y yo, la última de mi parte, que no sé si es un tema de su agenda, pero siendo año no electoral, hay un sector de la oposición que insiste mucho con el tema boleta única. ¿Usted qué opina sobre esta Soy autora del proyecto de boleta única. Ustedes saben que nosotros en Santa Cruz, discúlpenme que vuelva a eso porque son cuestiones que nos han atravesado muchísimo, tenemos la ley de lemas. Sí. La ley de lemas que hizo que Alicia Kirchner gobernara no siendo la más votada. Con un 20... Perdón, ¿es la única provincia que hoy tiene ley de lemas? Es la única provincia que tiene ley de lemas. Con un 23% de los votos, gobernando, con la verdad que con muy poca legitimidad, pero con el tema de la ley de lemas consiguió mantenerse en el poder y más allá de que Eduardo Costa fue el más votado. La ley de lemas, la boleta único papel y la ficha limpia, para nosotros son agendas, la verdad que cuando me preguntaste debí decírtelo, son agendas institucionales fundamentales y prioritarias. La boleta único papel, la ventaja desde lo institucional, primero evita cualquier tipo de delito electoral, voto cadena, además el gasto que significa la impresión de distintas boletas, la transparencia que significa de que los partidos grandes y los partidos que pueden imprimir más o menos boletas o candidatos que pueden imprimir más o menos boletas será la única boleta emitida por la autoridad electoral, con lo cual la boleta única de papel desde todo punto de vista es un avance institucional sobre el que nosotros tenemos que insistir. Y la ficha limpia, que bueno, para mí también resulta fundamental. Digo, en el escenario de paridad actual, parece difícil pensar en un año con más posibilidades para la oposición para sacar un proyecto como el de boleta única, donde siempre el oficialismo quizás es el que resiste más cambiar el formato de las elecciones siendo gobierno. Es el gesto. Nosotros en Santa Cruz, por ejemplo, conseguimos que se sancionara la ley de acceso a información pública, que información pública en Santa Cruz era una cosa que parecía un contrasentido, ¿no? Porque todo se maneja con muchísimo ostracismo. Y se logró eso. Yo creo que fue un gesto en ese momento de la gobernadora sobre avanzar sobre determinadas cuestiones que aportan a la institucionalidad. La verdad que sería un gesto. También nosotros la responsabilidad de ponerlo en agenda. Por eso digo que es muy importante pelear por una agenda que incluya otros temas y que no nos centremos únicamente en los temas que instala el gobierno, ¿no? Roxana, gracias por visitarnos en el día de hoy. Muchas gracias a ustedes. La diputada Roxana Reyes, diputada de la Unión Cívica Radical por la provincia de Santa Cruz. La actualidad en el Parlamento Nacional, la actualidad también en su provincia. Vamos a ver cuál va a ser el cronograma, que en definitiva la Comisión de Presupuesto y Hacienda
de la Cámara de Diputados, a partir de la próxima semana, va a empezar a discutir el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, que tiene que ver con el trabajo que hoy acordaron, que sellaron los presidentes de los bloques, de los partidos políticos que conforman la Comisión de Presupuesto y Hacienda. Por eso veíamos ahí a algunos presidentes de bloques del Parlamento de la Nación, más la presencia de Carlos Heller y de Luciano Laspina como presidente y vicepresidente de la Comisión de Presupuesto, encargada de llevar adelante este debate parlamentario que va a comenzar el día lunes a partir de las 2 de la tarde. El acuerdo comenzará a ser debatido a las 14 horas con la presencia del jefe de gabinete Juan Mansur, el ministro de Economía Martín Guzmán, el titular del Banco Central Miguel Pelle, el representante argentino ante el Fondo Monetario Sergio Chodos y el secretario de Hacienda de la Nación Raúl Rigo. Esa es la agenda para el día lunes, una agenda extensa con la presencia del Poder Ejecutivo, la presencia de los funcionarios y también la presencia del área técnica económica, como es el secretario de Hacienda, como es el presidente del Banco Central, los que en definitiva van a marcar la perspectiva respecto a este acuerdo con el fondo. El día martes, nuevo día de comisión, se va a recibir tanto a los gremios, la CGT y la CTA, y a los movimientos sociales, como a los representantes de entidades empresariales nucleados en la Confederación General Empresaria de la República Argentina, CEGERA, la Asamblea de Pequeños y Medianos Empresarios, APYME, y el Grupo de los 6, la UIA, la Cámara de Comercio, ADEVA, que nuclea los bancos, la Sociedad Rural Argentina, la Bolsa de Comercio. Los gobernadores serán invitados a exponer para dar su opinión sobre el acuerdo. Y también quedó establecido que pueden sumarse invitados a estas reuniones de comisión acordados en los próximos días directamente entre Carlos Heller y Luciano Laspina. El día miércoles, a partir de las 10 de la mañana, ya va a comenzar el debate entre los diputados, entre la Comisión de Presupuesto y Hacienda, para lograr un dictamen. Los diputados Carlos Heller, titular de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, y Luciano Laspina, vicepresidente de dicha comisión, quedan facultados para agregar invitados, lo que decíamos anteriormente, quedan facultados para agregar invitados. Lo que dijo en la conferencia de prensa del día de hoy el bloque de Juntos por el Cambio fue que van a emitir el dictamen una vez que finalice la cantidad de invitados que sean necesarios para discutir este tema en el Congreso de la Nación, en la Comisión de Presupuesto de la Cámara de Diputados. Si el acuerdo y los invitados alcanzan para que el día martes esté agotado los invitados y comiencen a discutir entre ellos el día miércoles será el día de firma del dictamen o de los dos dictámenes y posteriormente el jueves será el día de sesión. Si no, será el día miércoles también invitados, el jueves terminan de discutir y el viernes será la sesión. Pero la semana que viene va a ser central para la discusión del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Nos vamos a la provincia de Formosa. Diputado Ramiro Fernández Patri, ¿cómo le va? Fernando Fraquelli saluda. Muy buenas tardes, Fernando. Un gusto saludarte a vos y a toda la audiencia de Diputados TV. Gracias. Bueno, diputado, acá estábamos analizando un poco lo que va a ser y señalando la agenda de la próxima semana, el acuerdo con el fondo, tema central para debate en la comisión. Pero también tema central para debate de puertas hacia adentro de los bloques, de Frente de Todos, de Juntos por el Cambio, de los diferentes bloques que conforman la Cámara de Diputados, eso ya para las próximas horas. Sí, la verdad que vamos a tener una intensa semana de trabajo la próxima. Como lo indicó el presidente Alberto Fernández en la apertura de la Asamblea Legislativa el pasado 1 de marzo, hoy han enviado al Congreso de la Nación el proyecto de ley que incluye el acuerdo de entendimiento con el Fondo Monetario Internacional y la Argentina, y que sin duda que es un tema central para el desarrollo de nuestro país. No podemos prever cómo vamos a invertir y gastar los recursos del Estado si no sabemos cuánto es lo que vamos a tener que pagar de deuda.
Y bueno, este es un gobierno que asume la responsabilidad que le ha tocado de tener que hacerse cargo de esa deuda. Sabemos que la alternativa es la cesación de pagos, es dejar de pagarlo, que va a implicar que suba el riesgo país, que las acciones argentinas bajen, que el dólar se dispare, que la inflación tenga también su impacto, y sabemos cómo termina eso en la economía argentina. Entonces creo que poder haber llegado a un acuerdo con el FMI es algo muy importante, que seguramente cada uno de nosotros que haga un acuerdo va a tener una mirada particular, pero nosotros entendemos, y bueno, y nuestra postura, en especial de los legisladores formoseños, del Frente de Todos, que vamos a hacer todos los esfuerzos para poder acompañar este proyecto y que tenga los votos necesarios para que tenga la aprobación en nuestra Cámara. Y esto también destraba lo que es la actividad en el Parlamento Nacional, la actividad en la Cámara de Diputados, empezar a conformar las comisiones y empezar a discutir otros proyectos. Sí, sin duda que necesitamos que las distintas comisiones se puedan conformar, como es en cada inicio de año de renovación de autoridades, y obviamente que tenemos una serie de proyectos de ley. Están los 18 que había enviado el presidente en el DNU de llamado a extraordinarias, más otros proyectos que tienen cada uno de los legisladores, que sin duda que necesitan su tratamiento. Así que yo creo que a partir de que se trabaje esta semana en comisión de presupuesto y bueno, en la otra comisión que se designe para este tema, creo que vamos a tener un año de intensa labor legislativa donde los legisladores, tanto diputados como senadores, tenemos que estar a la altura de la historia, de poder dar las respuestas que el pueblo argentino necesita, porque hay miles de compatriotas que necesitan que la Argentina despegue económicamente, que podamos solucionar el tema del empleo y por sobre todas las cosas el tema de la inflación, que es lo que a todos nos preocupa. Y creo que en este acuerdo, por los lineamientos generales que hemos leído del comunicado, lo que busca es ir desandando el camino del proceso inflacionario, pero que no sea a costa de un ajuste feroz del pueblo argentino, sino que permitamos lo que dijo Alberto Fernández. Primero necesitamos crecer para luego estabilizar la macroeconomía. Y para crecer necesitamos que hayan fondos, que el Estado lo ponga, lo va a poner en la obra pública, como él lo ha dicho, lo va a poner en un montón de planes sociales, pero que esos planes se vayan reconvirtiendo a fuentes de trabajo genuino. Y bueno, y esa mirada de industrializar, de la ciencia, la técnica, la educación como factores fundamentales que tenemos que reconocer que en años del gobierno anterior no habían tenido la prioridad por parte del Estado. Diputado Fernández Patri, un gusto saludarlo. Laura Serra. Preguntarle porque, bueno, usted está, y lo está diciendo elocuentemente, está a favor de acompañar el proyecto que comenzará a tratarse la semana próxima. Pero bueno, es indisimulable que dentro del Frente de Todos hay algunos ruidos internos y hay sectores que no coinciden con este punto de vista, o por lo menos han hecho trascender de que no estaban demasiado de acuerdo con los términos en los cuales negoció el ministro de Economía Martín Guzmán con el Fondo Monetario Internacional. Prueba de eso fue de alguna manera la renuncia de Máximo Kirchner como jefe de bloque. Tampoco estuvo en el recinto cuando el presidente dio su discurso en la Asamblea Legislativa. Digo, ¿cómo usted desde el interior profundo, un diputado del interior, observa la actitud de Máximo Kirchner, que otrora fue jefe de su bloque? Sin duda que este tema del Fondo Monetario Internacional, como lo decía, va a generar distintas visiones, distintas opiniones, y no es solo en el marco del bloque del Frente de Todos, lo está generando en los distintos bloques, y la prueba también está en que en el discurso del presidente se levantaron los del PRO, pero el resto del bloque y la oposición se han quedado. Yo creo que el compañero Máximo Kirchner ha entendido de que lo que había trascendido del acuerdo no estaba en sintonía con su visión. También es cierto que se hicieron máximos esfuerzos por lograr algunas modificaciones, especialmente lo que tiene que ver con
subsidios a las tarifas de los servicios públicos. Este acuerdo lo que va a buscar es segmentar, es decir, que el 10% de los que más pueden, de los de mayor capacidad contributiva, paguen la tarifa plana, pero que luego los de menores capacidad, es decir, los que pagan la tarifa social y el resto de los consumidores tengan un aumento que vaya en función al coeficiente de variación salarial y que, bueno, que hay escalas para eso. Creo que esas modificaciones pueden ir acercando las partes de las diferencias que existían, y también es cierto que no solamente hay diputados del Frente de Todos que vamos a acompañar este acuerdo, sino que también hay varios legisladores de la oposición que seguramente lo van a estar haciendo. Y bueno, vamos a hacer todos los esfuerzos posibles para lograr los votos necesarios que necesita el Poder Ejecutivo y que a mi criterio, necesita la Argentina, esa Argentina que vos decís, la Argentina profunda. Nosotros no tenemos tiempo para esperar, necesitamos que la infraestructura, las obras lleguen, no podemos tener más ajustes. Nosotros, por ejemplo, pagamos tarifas de electricidad todavía sin subsidios, y estos subsidios escalonados van a contribuir también a que sean más justos el pago de las mismas. El tema del gas, nosotros todavía no tenemos el gasoducto, una obra que estaba un 10% de terminarse y la paralizaron, la neutralizaron el gobierno Mauricio Macri, y eso va a significar que nosotros tengamos energía más barata. Hoy todavía tenemos el gas en garrafa, que significa 3-4 veces más cara. Claro. Y bueno, estas obras se tienen que terminar para que podamos lograr la reactivación también desde el NEA, que somos las 4 provincias que aún no lo tenemos. Diputado, ¿cómo le va? Marco Giorgetti lo saluda. Dijo hace un momento que era una postura generalizada entre los legisladores, por lo menos los diputados del Frente de Todos por la provincia de Formosa. Quería preguntarle cuál era la posición del oficialismo en Formosa, también hacerlo extensivo a las dudas que llegan desde el Senado de sus pares senadores por la provincia de Formosa. Si esto es estar a favor del acuerdo es se extiende al resto de su fuerza del Frente de Todos en Formosa, o si es una decisión que han tomado los diputados. Bueno, ustedes saben que nuestro líder y nuestro conductor, el gobernador Gilles Denfrán, ha sido uno de los arquitectos de este gobierno de unidad. Él es el presidente del Congreso del Partido Justicialista, y cuando el partido estaba intervenido, él era, junto a José Luis Gioja, quienes llamaban a los congresos y que empezaron a llamar a la unidad, y que pudimos llegar a este gobierno nacional gracias a ese esfuerzo. Y bueno, nuestro gobernador se mantiene en esa postura de buscar la unidad. Él lo dice, la palabra salvadora es la unidad, y va a seguir trabajando por eso. Vamos a seguir profundizando los canales de diálogo con los compañeros que crean que aún este no es el mejor acuerdo, seguramente no es el mejor, pero nosotros entendemos que era el mejor posible, y en ese sentido puedo garantizar que los 3 diputados nacionales por Formosa, al Frente de Todos, vamos a seguramente estar acompañando, y nuestros senadores, bueno, en el caso del senador Mayanes, el presidente del bloque del Frente de Todos en el Senado, que es formoseño, y le toca una tarea más difícil porque él tiene que articular la visión de los distintos compañeros del bloque, pero seguramente va a estar haciendo todos los esfuerzos de él, como la senadora María Teresa González, que es la otra senadora del oficialismo por Formosa, para poder acompañar. No puedo hablar por ellos, pero sí decirle cuál es la visión de nuestro conductor, y que seguramente ellos van a buscar estar alineados en esa sintonía. No, justamente usted menciona al senador Mayans, que bueno, que ha sido como, digamos, muy cuidadoso en sus palabras al decir que, a diferencia suya, ¿no?, que usted ha sido muy elocuente a la hora de defender el acuerdo, o por lo menos defender la necesidad de aprobarlo. No así el senador Mayans, ¿no? Como que marcó mucha distancia sobre la necesidad de aprobar este acuerdo. Dijo, bueno, hay que ver la letra chica, y no garantizó el voto positivo. Digo, ahí noto como que hay un matiz de diferencia entre su postura y la postura del senador Mayans. Digo, ¿hay una uniformidad de criterios en los legisladores de Formosa sobre lo que se debe hacer con el acuerdo? Nosotros tenemos una concepción doctrinaria que lo que siempre hemos buscado es que
la Argentina no llegue al Fondo Monetario Internacional. Lo demostró Perón, lo demostró Néstor y lo vamos a demostrar ahora también. Por supuesto que lo que estamos buscando es pagar de la mejor forma posible y que no sea a costa del ajuste del pueblo argentino. Y seguramente lo que el compañero senador ha dicho, que él quiere conocer los detalles de que no haya un ajuste muy fuerte para el pueblo argentino y que en la medida que este acuerdo no sea en ese sentido y que lo que permita la reactivación económica de nuestro país, pero con inversión en la Argentina federal, va a poder acompañar este proyecto. Seguramente él está en un rol mucho más difícil que el mío. Él es el conductor en el Senado de un bloque que también tiene sus diferencias y seguramente por eso ha hecho esas declaraciones, pero estoy seguro que el compañero Mayans va a buscar la forma de que si el acuerdo no es con un ajuste feroz para el pueblo argentino, podamos acompañarlo. ¿Y usted cree que este acuerdo contiene el ajuste que, bueno, tanto teme un sector del kirchnerismo, la cámpora, etcétera? Digo, por lo que ya ha trascendido y el propio presidente Alberto Fernández ha esbozado en su discurso, ¿no? Que, digamos, el tema de las tarifas va a haber aumentos, pero por debajo del índice de variación salarial, que no va a haber reforma previsional, que no va a haber reforma laboral, etcétera, etcétera. Sí, también explica el acuerdo por el comunicado que hemos visto, que son 3 páginas, que es todo lo que hasta el momento en mi caso pude ver, no tuve acceso al documento. Indica que la Argentina recién en el 2026, hay 4 años de gracia, empezaría los desembolsos, porque si no lo tendríamos 19.000 millones de dólares que pagar este año. Y eso va a significar que entre el 2026 y el 2034 recién la Argentina tenga que pagar esta deuda con el Fondo Monetario Internacional, con las revisiones trimestrales que van a haber. Así que eso, sumado a lo que ustedes dijeron y algunos argumentos que les di yo, creo que nos dan una luz de esperanza de que este acuerdo va en sintonía a lo que la gran mayoría queremos, que podamos invertir, crecer, que vuelva la obra pública, que puedan haber posibilidades de inversión, y lo ratificó en un montón de medidas el presidente en su discurso, de buscar que la ciencia, la técnica, la Argentina vuelva a producir vacunas, vuelva a producir radares, realmente una Argentina diferente, y que eso nos permita mayor recaudación. La mayor recaudación nos permita ir disminuyendo el déficit fiscal, porque esto también va apuntalando a que el déficit fiscal disminuya, pero gradualmente, el 2,5% este año, 1,9% el año que viene, y terminar en el 2024 con un 0,9%. Creo que son variables posibles de alcanzar, así que quedará en el análisis de los diputados, seguramente a partir de la letra fina, como lo bien lo ratificó el compañero senador. Ramiro, simplemente para finalizar, el martes van a estar gobernadores, van a invitar a gobernadores, le van a extender la invitación seguramente al gobernador de la provincia de Formosa, Gildo Infran, vendrá aquí al Parlamento. Es un hombre de diálogo y que permanentemente está a disposición de poder llegar a los grandes acuerdos de la Argentina, así que seguramente si está invitado podrá estar allí compartiendo con nosotros. Gracias, Ramiro, por estos minutos para con Diputados Televisión. Muchísimas gracias a ustedes. Un fuerte abrazo. Gracias. El diputado Ramiro Fernández Patri, diputado del Frente de Todos por la provincia de Formosa. Bueno, una voz que está señalando que va a acompañar este acuerdo. Muy interesante el aporte, ¿no? Porque él está hablando por boca del gobernador Gildo Infran. Él es un hombre de Gildo Infran, como lo es Mayans. Mayans ha optado por tener una posición un poco más reticente, más acorde al planteo de Cristina Kirchner y de Máximo Kirchner. O a su función de presidente de bloque. Claro. Ahí sí, pero es distinto, porque si vos te atenés a lo que dice un jefe de bloque, vos lo escuchás a Germán Martínez, es muy distinto lo que él dice sobre el acuerdo que lo que está diciendo Mayans. Y otra cosa, hay una diferencia. Otro dato, Mayans también era el presidente de bloque en el debate del aborto y no tuvo ningún inconveniente en tener una postura clara desde el primer momento. Claro. En este caso está siendo precavido, obviamente porque debe tener un ruido interno más fuerte que incluso lo que pasa en la Cámara de Diputados, pero no deja de ser un dato importante lo que acaba de decir el diputado Fernández Patri, porque no es una conducción
que pueda escaparse al análisis político la conducción de un gobernador como Gildo Infran, Claro. que suele tener un peso importante en el Congreso. No, la cuestión es hay que ver si Mayans sigue la Decide- línea de su gobernador o decide llevarse por digamos, los argumentos del kirchnerismo y de Claro. Cristina Fernández de Kirchner. Yo Sí. creo que ese es el ruido que tiene Mayans, más allá de los ruidos que pueda tener dentro de su bloque. Claro. Digo, sinceramente, porque uno escucha, digamos, por lo que, habla con senadores y diputados del interior del país, en general, todos van a acompañar el acuerdo. Digamos, no así. Los que tienen gobernadores. Exactamente, los que responden a gobernadores van a apoyar, no así los que tienen alguna referencia con el kirchnerismo que podrían llegar a abstenerse. Bueno, habrá que ver Mayans en qué posición finalmente Claro. se va a ubicar. Claro, y sin lugar a dudas, si uno toma la postura, como bien dice Laura, respecto a la postura de Germán Martínez y a la postura de José Mayans, los dos presidentes de las bancadas del oficialismo en diputados y en el Senado, uno nota que la situación más, digamos, más tensa y más todavía sin un perfil ya acordado, se nota en el Senado y no en la Cámara de Diputados. La Cámara de Diputados pareciera que la construcción de mayorías está casi garantizada, más allá de la discusión que falta dar en las comisiones o en la Comisión de Presupuesto. En el Senado, por ahora, se está haciendo más ruido desde el punto de vista político. Sí, ¿no? incluso te diría que hay mayor certeza de cuál sería el poroteo interno en el Frente de Claro. Todos. En la Cámara de Diputados, en el Senado, es más difícil de hacerlo todavía. Claro. Son más silenciosos Son más también los silenciosos, senadores, están ¿no? discutiendo más puertas adentro, han pedido abiertamente que el proyecto ingrese por la Cámara de Diputados, justamente para que no se anticipe esa discusión interna, Sí. esperar a ver cómo se desarrolla el debate en la Cámara de Diputados, para recién ahí tener una evaluación. Ya leer el proyecto mientras se está discutiendo Claro. en la Cámara de Diputados y que se dé una definición más concreta después de que ya se haya expresado la Cámara Baja. Bueno, ahí estamos viendo imágenes de lo que fue la reunión del día de hoy, la reunión que convocó Sergio Massa en el Salón de Honor de la Cámara de Diputados, los presidentes de los bloques que conforman la Comisión de Presupuesto y Hacienda y las autoridades, presidente, vicepresidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, Carlos Heller y Luciano Laspina, que al finalizar esa reunión, apenas saliendo del Salón de Honor, dialogaron con Diputados Televisión de esta manera. Esta reunión tenía un objeto único, que era acordar el cronograma con el que íbamos a trabajar. Es decir, nosotros no hemos estado discutiendo ni contenidos, ni posiciones, ni nada por el estilo. Lo que hemos estado discutiendo, acordando cómo vamos a funcionar. En principio, hemos acordado en que el día lunes, a las 2 de la tarde, vamos a comenzar recibiendo a los miembros del Poder Ejecutivo, a los que se va a invitar a concurrir, y vamos a dedicar esa tarde a esa actividad. Al día siguiente vamos a abrir la posibilidad de las representaciones de la sociedad, dicho desde una manera amplia, es decir, a las organizaciones de distinto tipo que deseen expresar su punto de vista. Y el tercer día vamos a iniciar el debate entre diputadas y diputados hasta agotar el uso de la palabra, y cuando agotemos el uso de la palabra pasaremos a producir dictamen como corresponde, y a continuación el presidente de la Cámara convocará a la sesión para que trate ese dictamen que genera la comisión. No se está planteando una auditoría del acuerdo del 2018, de modo tal que no tiene demasiado sentido convocar para discutir hacia atrás. Lo que tenemos que ver es cómo sale Argentina hacia adelante. Así que ese fue el espíritu de poder debatir la próxima semana con intensidad y con responsabilidad de un tema que obviamente es muy importante para los argentinos. Sí. Bueno, ahí estaba Luciano Laspina, estaba Carlos Heller. Una imagen me pareció importante, esa Sí. imagen que están juntos. Sí, tal cual. Y veremos a ver cómo va a ser después la discusión en la comisión, ¿no? La Comisión de Presupuesto es la más importante, la que pasan los temas quizás más Sí. calientes, presupuestarios, temas económicos densos, pero siempre han tenido una buena armonía. Sí. En el trabajo, por lo menos en la organización, los debates. Sí. La confrontación política se da en el recinto. Y este proyecto y este acuerdo va a tener fuerte confrontación política. Sí, pero yo creo que no va a ser solamente en el recinto, se va a dar mucho antes, Fer, porque ya Claro. con la presencia de Guzmán, Claro.
el día lunes, la presencia de Mansur, que va a venir Mansur por primera vez al Congreso. Bueno, era hora, ¿no? Después de que asumió en septiembre, nunca pisó la Cámara de Diputados ni el Senado, era hora que viniera al Congreso. Bueno, lo hará en esta oportunidad por el tema del acuerdo con el fondo. Pero más allá de eso, yo creo que va a haber ahí algún chisporroteo. Claro. Y en las calles. En las calles, en los medios, obviamente, van a seguir con las declaraciones respecto a fuertes en torno a la deuda que tomó el gobierno de Mauricio Macri y la justificación que era Juntos por el Cambio de por qué tuvo que tomar esa deuda, por deuda que tenía Cristina Kirchner. Bueno, de todo eso se va a estar hablando sin lugar a dudas la próxima semana. Ahora vamos a hacer una pausa para después seguir analizando con los diputados nacionales este acuerdo con el Fondo Monetario Internacional que está llegando al Parlamento de la Nación, que ya tiene cronograma para la discusión que comienza el lunes de la próxima semana. Pausa, esto es el análisis por aquí, por DTV. Lo que piensan las diputadas. Lo que piensan los diputados. Lo que pasa en el Congreso. ¿Lo que querés saber de nuestro Parlamento? Te lo contamos nosotros. Porque somos tu voz en el Congreso. DTV, el periodismo en el Congreso. Él se llama Fernando, 52 años. Pero a veces puede llamarse Nacho Fútbol y tener 14. Otros días puede ser Iván Leyenda, fanático de los juegos online. O también @Sabritrap. Nacho Fútbol, Iván Leyenda y @Sabritrap son la misma persona. Un acosador. El grooming es el acoso sexual contra niños, niñas y adolescentes por parte de un adulto a través de medios digitales. Los abusadores utilizan perfiles falsos para captar a sus víctimas en Internet. Habla en familia sobre grooming. Contales la importancia de proteger sus datos personales. Infórmate más en argentina.gov.ar/grooming. Argentina Unida. Argentina Presidencia. Cuando un proyecto de ley ingresa a la Cámara de Diputados, ya sea creado por un legislador, enviado por el Poder Ejecutivo o producto de una iniciativa popular, se trata primero en las comisiones correspondientes para luego ser tratado en el recinto por los diputados. Las comisiones son el ámbito de análisis y debate sobre los proyectos de ley conformadas por legisladores de distintos bloques. Hay 23 comisiones especiales que tratan temas específicos como el atentado a la AMIA y 45 permanentes que tratan temas vigentes como educación y salud. Un diputado puede formar parte de varias comisiones. Cada comisión se compone de un presidente, un vicepresidente y de 3 a 5 secretarios. La duración de los miembros de las comisiones permanentes y especiales es de 2 años. Para que la comisión funcione debe tener quórum, es decir, un mínimo de 15 y un máximo de 31 a 49 diputados. Las autoridades son elegidas por los propios integrantes de las comisiones, que a su vez son elegidos bajo consenso por sus propios bloques. Para que un proyecto sea tratado en el recinto, debe contar con el apoyo de la mayoría de los integrantes de esa comisión. Al finalizar una reunión de comisión, se dictamina sobre la pertinencia de tratar el proyecto en el recinto. El dictamen propone una resolución o decisión sobre una o varias iniciativas o proposiciones. Todas las noticias de la Cámara de Diputados te las contamos nosotros, porque somos tu voz en el Congreso. DTV, el periodismo en el Congreso. Empecé a tocar el violín a los 6 años acompañando a mis hermanos a sus clases de música. Cuando mis papás me escuchan tocar, siempre dicen que para ellos es magia. Pero yo sé que la magia no existe y que si yo puedo perseguir mis sueños es gracias a su esfuerzo. Nunca tuvimos mucha plata en casa y la asignación universal por hijo es una ayuda muy importante para nuestra educación.
llamo Dylan y estoy estudiando para ser violinista. Asignación universal por hijo, igualando oportunidades. ANSES. Reconstrucción Argentina. Argentina Presidencia. Lo que pasa en comisiones. Lo que pasa en las sesiones. Lo que pasa en el Congreso. Lo que querés saber de nuestro Parlamento, te lo contamos nosotros. Porque somos tu voz en el Congreso. DTV, el periodismo en el Congreso. Estamos vacunando. Cuidémonos más que nunca. Para evitar que la enfermedad se propague, es importante que utilices correctamente el barbijo cuando te encontrás con otras personas. Chequea que tenga 2 o 3 capas de tela. Úsalo siempre y cubriendo el mentón, la boca y la nariz. Recordá que los barbijos con válvulas y las máscaras no impiden la transmisión de COVID-19. Sigamos practicando la cuidadanía. Ministerio de Salud. Argentina Presidencia. Con Ahora 12 podés seguir comprando en 3, 6, 12 y hasta 18 cuotas fijas en todo el país. Ahora 12. Para más información, ingresá en argentina.gov.ar/ahora-12. Reconstrucción Argentina. Argentina Presidencia. Muy bien, regresamos a El Análisis por aquí por Diputados Televisión, El Análisis por DTV para seguir desarrollando y seguir viendo cuál es la agenda que tiene el Congreso por estas horas, que el acuerdo alcanzado también entre oficialismo y oposición en el marco de la Comisión de Presupuesto y Hacienda y esperando el arribo aquí al Parlamento Nacional del acuerdo entre la Argentina y el Fondo Monetario Internacional va a ser el tema central y el cronograma que ya está fijado, que ya empezó a plantearse con el próximo día lunes la presencia de los funcionarios del Poder Ejecutivo Nacional, encabezados por el jefe de gabinete Juan Mansur y por el ministro de Economía. Por el otro lado, el martes va a ser el día en el cual se va a escuchar a los trabajadores enrolados en la CGT, en la CTA y también a los empresarios enrolados en distintas entidades. El día martes también se va a escuchar a los gobernadores, se va a invitar a los gobernadores para que vengan al Congreso de la Nación. Si alcanza hasta ahí el tiempo, el día miércoles será discusión de los propios diputados nacionales de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, firmar el dictamen o los dictámenes correspondientes y el día jueves será el día de sesión. Eso en principio es el cronograma que tiene el Congreso de la Nación, la Cámara de Diputados por estas horas para discutir el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Diputado Carlos Zapata, diputado del bloque Ahora Patria de la provincia de Salta, integrante del interbloque de Juntos por el Cambio, ¿cómo le va? Muy buenas tardes, le estoy muy agradecido por la invitación a participar en el programa, saludo a toda la audiencia y espero que estén bien. Bueno, y ya le anticipamos una semana con mucho trabajo. Es así, bueno, como debe ser, ya estamos en periodo ordinario de sesiones, el Congreso debe de reunirse, es un órgano de la democracia donde se debaten y se tienen que escuchar los unos a los otros y tratar de salir de esta cuestión que se ha planteado con el acuerdo del Fondo Monetario Internacional. Es una agenda apretada porque por ahí habría que darle más tiempo a las discusiones o a la participación de las entidades intermedias, pero bueno, ya lo han dispuesto las autoridades de la Cámara junto con los presidentes del bloque que integran la Comisión de Presupuesto y Hacienda y bueno, nos atenemos a las reglas. Claro, y además es un momento importante me parece para el Congreso de la Nación, para los legisladores, escuchar al jefe de gabinete, escuchar al ministro de Economía, Martín Guzmán, a los funcionarios, a los representantes del trabajo y de la producción. Sí, bueno, es el juego de la República y la democracia. Nos debemos escuchar para buscar consenso, y más en la circunstancia que se encuentra la composición de la Cámara de Diputados y el Senado, que está bastante equilibrado, las fuerzas políticas. Hay que conversar, hay que consensuar y hay que buscar siempre una salida superadora. La intolerancia, la intemperancia, la falta de diálogo lleva a que se tomen decisiones equivocadas y el rumbo del país siga yendo para donde no queremos que vaya. Diputado, corríjame si no me equivoco, recién hablábamos con un colega suyo del Frente de Todos que nos hablaba desde una provincia donde eran oficialismo, donde el gobernador
era el de del propio Frente de Todos. Usted tiene una provincia donde no tiene la misma afiliación partidaria que el gobernador. Sí. ¿Qué opina sobre el acuerdo? ¿Qué le parece en principio que hacia dónde debe avanzar el Congreso? Bien, es muy importante que se haya arribado a un acuerdo para que la Argentina no caiga en default, para que no estemos marginados del mundo. Si nosotros somos un país que producimos mucho más que lo que consumimos, tenemos que tener buena relación con todo el mundo para poder comerciar y traer el dinero, la contraprestación de lo que se produce para poder atender otras necesidades como para motorizar la industria o bien medicamentos y demás cosas que se financian con el producido de las exportaciones. Es bueno y saludable que se haya llegado a un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. La comunicación del Fondo Monetario Internacional que estaba leyendo justo antes de venir a verlos decía que bueno, que se somete al Congreso porque es una exigencia de la legislación argentina. O sea, que yo interpreto que no lo exige el Fondo Monetario Internacional, pero el debate y la discusión le va a hacer muy bien a la democracia en nuestro país. Si bien yo tengo una opinión que el alcance de lo que se debe someter al Congreso es bastante distinto que el acuerdo completo. La ley de sustentabilidad de la deuda establece que la emisión de deuda de moneda extranjera o con jurisdicción en tribunales extranjeros debe pasar por el Congreso, pero es la deuda, no son las particularidades de la política económica local, ¿no es cierto?, que para atender a equilibrar las cuentas fiscales que deben ser objeto de la deuda, perdón, de la ley, porque si la ley se transforma en una norma jurídica que debe ser cumplida, su incumplimiento puede hasta poner a los funcionarios que no puedan cumplirlo por imposibilidad o por que cambió la idea en la figura del 248 del Código Penal. Entonces hay que tener mucho cuidado con esto. Autorizar a refinanciar, yo creo que sí, en los términos, por supuesto, los vencimientos, que sean accesibles, las condiciones que no sean usurarias o salida del contexto, que es muy difícil encontrar en el Fondo Monetario Internacional porque hay condiciones estables y estándar. Pero la letra chica, como dice, que la queremos conocer para ver la factibilidad de cumplimiento del cronograma de pago, no creo que debe ser objeto de un texto legal. Carlos, ¿cómo está y cómo ve la situación internamente en Juntos por el Cambio? ¿Usted ve que Juntos por el Cambio va a tener una postura uniforme? Que lo que se vio plasmado en la Asamblea Legislativa, con el PRO retirándose del recinto cuando se habló del tema de la deuda, que tomó en su momento Juntos por el Cambio, o Cambiemos, o el expresidente Mauricio Macri, motivó que se retiren del recinto. ¿Usted le parece que va a suceder lo mismo? ¿Que es difícil que Juntos por el Cambio tenga una postura única? Yo no lo veo difícil, porque desde que nos incorporamos Juntos por el Cambio siempre hemos tenido buen diálogo y los resultados siempre han sido productivos de la conversación. Que se haya levantado el bloque del PRO de la Asamblea Legislativa es una decisión que yo respeto y creo que debemos respetarla a todos, porque hace a la libertad que tiene la fuerza política. Yo no voy a calificar ni voy a descalificar las acciones que lleva adelante una fuerza política en pleno ejercicio de su derecho a libertad. Si yo busco coartar la libertad de otra fuerza política, después no voy a tener como que quejarme o pedir que me ayuden a defender mi libertad. Es una decisión que tomó la fuerza política y yo la respeto. Que solo haya sido por el tema de hablar de que la deuda que tomó Mauricio Macri, no creo que haya sido ese el único factor que tuvieron en cuenta, pero analicemos bien. Mauricio Macri recurrió al Fondo Monetario Internacional porque había dificultades para conseguir financiamiento en los mercados de capitales. Buena parte de ello se utilizó para atender vencimientos de títulos, de bonos, de cupones, y otra parte estaba destinada a fortalecer reservas. La inestabilidad interna llevó a que la gente busque refugio y lo llaman fuga de capitales, pero no creo que se hayan ido de ningún lado, sino que gente tratando de preservar su ahorro, recurrió y compró la moneda extranjera conforme a la legislación vigente. Eso no es condenable. Pero estamos hablando de un 14% de la deuda total de la República Argentina, según la información oficial del tercer trimestre del 2021. Es una parte pequeña, tenemos que preocuparnos por el resto. Y una deuda que año a año va creciendo y como consecuencia que es el déficit fiscal. Y si uno dice, bueno, ¿por qué existe la deuda? Porque la Argentina hace 70 años que es deficitaria. Hubo un par de años
que en el gobierno de Néstor Kirchner que hubo superávit primario. No quería decir que nos sobraba plata, pero quedaba un poquito para pagar intereses o servicios de la deuda. Y a partir del gobierno de Cristina Kirchner, donde se exacerbó el gasto público sin control, sin mesura, se empezó a descalabrar la cuenta pública, que no pudo ser controlada en el gobierno de Macri porque el aumento del gasto público llegó en conceptos que son inelásticos, que uno no los puede ajustar o corregir de forma inmediata, y bueno, está explosionando ahora. ¿Y qué es lo que viene para el futuro? Bueno, esperemos que el principal de los males, que la inflación pueda ser controlada, que las políticas que se lleven adelante y que estén incluidas lo que piensa llevar adelante el gobierno, sean expandir la producción. Hablan de no controlar el gasto, no bajar el gasto, será en términos nominales, porque aumentar impuestos es prácticamente imposible. La oposición no va, por lo menos Juntos por el Cambio, no vamos a dar votos para eso. Mejorar el perfil recaudatorio, y sí, pero también significa que buena parte de la gente que está trabajando ahí en el límite de su actividad se va a terminar yendo del país o va a abandonar la actividad. En fin, es un desafío muy importante, y los condicionantes de alta tributación, restricciones para comerciar con el exterior, o sea, canalizar los excedentes de producción, con esta amenaza de crear empresas nacionales de alimentos, de fideicomiso, que desalientan la producción agropecuaria. Porque en mi concepción, la producción agropecuaria, ya que una cosecha tiene un plazo de unos 6 meses, es lo que más rápido puede producir un cambio de rumbo dentro de la tendencia de la economía. Si se desalienta, y los jóvenes emprendedores agropecuarios van a seguir yéndose a Paraguay porque allá las ventajas son mayores. Entonces, tenemos que hacer mea culpa de todos los sectores en lo que nos corresponde. Algunos nos quedamos callados. Yo no participaba en política, pero atribuyo cierta responsabilidad por quedarme callado ante el desmadre del manejo del Estado. Pero tenemos que fijarnos un objetivo, y para llegar a ese objetivo tiene que haber un plan. El presidente en el discurso no esbozó ningún plan, dijo cosas que no iba a hacer, y buena parte se lo dedicó para atacar al Poder Judicial o a la oposición. El camino hacia el futuro tiene que ser en función de un plan y en base a la concordia, y por eso el debate es bueno. Y diputado, ¿no cree que haya ningún tipo de riesgo de que los ánimos se crispen, como en las últimas sesiones del año pasado, como en la Asamblea Legislativa, y que por esa convivencia fallida en las últimas sesiones termine pasando que el acuerdo se termine trabando? Ojalá que no. Por mi parte, mis años me han dado la templanza para poder controlar mis emociones y priorizar el objetivo que yo debo perseguir, que es el mandato del pueblo, y tratar de contribuir en lo posible para que la Argentina mejore, que sea vivible, que presente un futuro para las generaciones que vienen, un futuro promisorio. Por ahí uno, a título personal, se siente ofendido. Yo siempre he sido opositor y minoría en mi vida política. Así que imagínense si me habría estado mordiendo el labio para no contestar o sujetándome para que no se me salga la cadena, como decimos nosotros, ¿no? Pero hay que atemperar los ánimos y pensar que el objeto del debate es buscar una salida para la República Argentina, y eso es prioritario. Carlos, estamos también en el medio de una discusión, una negociación entre oficialismo y los diferentes bloques de la oposición para conformar las comisiones de la Cámara de Diputados. Y esperemos que rápidamente se zanje estas diferencias y las comisiones queden conformadas para empezar la discusión de los proyectos. ¿En qué comisiones usted está pidiendo estar y ver la posibilidad de ser integrante? Más allá de que usted como diputado puede participar de todos los debates, ¿no? Sí, yo digo, bueno, todo esto funciona en función del peso político que tiene el bloque, el interbloque y demás. Bueno, yo constituyo un monobloque. Yo, aunque sea la comisión de portería, lo mismo voy a integrar y voy a asistir a las reuniones y voy a proponer el tratamiento de los proyectos a las comisiones que considere, porque eso compete y es facultad de todos los diputados. Pero yo he solicitado integrar la Comisión de Economías Regionales. Yo soy una persona, soy contador público en Salta y estoy hace 40 años vinculado al sector productivo de una u otra forma, como empleado y ahora como productor con mi señora desde que murió mi suegro en el año 93. Y también tengo mis aspiraciones de integrar la Comisión de Defensa, pero sea cual sea el resultado, yo estoy dispuesto a trabajar. La diferencia, ¿cuál es? Que uno puede firmar un dictamen o no.
pero no está impedido el diálogo de presentarse al presidente de la comisión y solicitar que se dictame un determinado proyecto, en la discusión de un determinado proyecto pedir la palabra, y como presidente de bloque tengo mis minutos como especiales, luego de que hablan miembros informantes, que hablan del dictamen de mayoría y de minoría, los interbloques, y en el lugar que me corresponda por el peso numérico hablaré como presidente de bloque, que eso hace a la participación y a lo que espera el pueblo de Salta que haga yo en la Cámara de Diputados. Pero sí, en economías regionales creo que tengo suficientes pergaminos para ocupar un lugar ahí, y máxime que, tratándose de esa naturaleza, la comisión, el objeto de la comisión, la provincia de Buenos Aires y la ciudad autónoma de Buenos Aires, que son las que tienen más diputados, no debieran integrarla, ¿no? Claro. Diputado, veo que tiene un pin alusivo a las Islas Malvinas. Sí, señor. A la soberanía argentina, la bandera argentina y el contorno de las islas. Y se cumplen 40 años este año. Así es, señor. ¿Y tiene pensado alguna iniciativa en particular por ese hecho histórico que estamos atravesando este año? Ya empecé. Saludé, y cada vez que vengo acá a la capital federal saludo a mi padrino, hermano de mi mamá, que en la guerra fue miembro del Estado Mayor de la Fuerza Aeronaval. El capitán de navío Raúl Rivero, que para mí, yo iba a ser aviador naval, pero bueno, mi papá le dio un infarto y nos mandó a estudiar algo con salida laboral, y fui perito mercantil y luego contador público. Y estuve también en este tema de homenajear a los amigos, las relaciones que uno las vivió y las sintió en aquella época, con mi primer amigo de la infancia, la tierna infancia, 3 años, mi vecino en Campo Quijano, Ramón Arias. Ramón Arias era un chico de una familia muy humilde que ingresó a la Armada Argentina y estaba en el batallón de Infantería Marina 5, fue hecho prisionero y un veterano de guerra y que le tengo mucho respeto. Y nosotros le decimos Isidorito, porque era bastante Isidorito cuando era chico, pero estuvimos comiendo un asado y recordando cuestiones de hace 50 años, que más o menos la época no nos vimos. Y bueno, y tengo relación con muchos veteranos. Yo no hice el servicio militar, yo soy clase 57, pero tenía 25 años en el conflicto, me fui a anotar como voluntario. Y más o menos me pusieron a barbecho porque no tenía introducción militar, no, ni para lavar ollas, vaya para allá. Pero bueno, en aquel momento lo vivimos bastante asustados. Mi hermano estaba bajo bandera. Mi hermano es clase 55, había solicitado prórroga hasta terminar su estudio universitario y fue incorporado. Y él estaba destinado acá en el apostadero naval. Me llama por teléfono el 1 de abril a la noche. Me dice, no le digas nada a papá y mamá. Tengo pasaje para Semana Santa para pasar con ustedes. Digo, che, Nolasco, acá se corre la bolilla que vamos a invadir Malvinas. No, yo estoy adentro. Bueno, el otro día, el 2 de abril a las 8 de la mañana, me llaman, parece que me invadió Malvinas. Pero así, digamos, son algunas de las vivencias de aquella época. Y realmente, bueno, tenemos planeado, nuestro bloque en Salta presentó un proyecto, yo adherí al proyecto del diputado Acef para rendir homenaje a los veteranos de guerra y que se reconozca en toda su magnitud el esfuerzo y la entrega a los que sobrevivieron al conflicto y particularmente a aquellos que dejaron la vida, empezando por el capitán Giaquino, ¿no? Claro. Se cumplen 40 años después estamos otra vez, el mundo está en un conflicto bélico, la invasión de Rusia a Ucrania, y otra vez la discusión en torno a estos temas, ¿no? En definitiva. Sí, el tema de la invasión de Rusia a Ucrania, a mí no me cae para nada simpático la actitud, es una cuestión para mí, una barbarie, que se lleve y que se esté prácticamente aniquilando a la población civil, diciendo por qué están ahí. No se puede atacar centros poblados. Está bien, quiere hacer una guerra, disminuir la capacidad operativa del ejército enemigo, bueno, ataque las unidades militares, pero están atacando ayuntamientos, barrios urbanizados para vivienda de esta gente, y vemos que el terror y la desesperación de la gente que se va de su país. Y esta cuestión tiene que tener un parate. La comunidad internacional creo que está reaccionando adecuadamente, poniéndole restricciones, trabas a Rusia para disuadirlo de que continúe con esta escalada belicista. Los conflictos entre las naciones han sido objeto de muchas gestiones, muchos acuerdos y tratados que tendrían que estar
poniéndose en práctica en estos momentos para llegar a morigerar esto, llamarlo al diálogo y que vayan a algún tribunal arbitral que se resuelva esta controversia. No es por tener la mayor fuerza militar que uno tiene derecho a hacerse del mundo entero. Estaríamos emulando quizá a Adolfo Hitler, ¿no es cierto? Esos proyectos totalmente desechables. ¿Y cómo vio el accionar de Cancillería Argentina y del Gobierno Nacional frente a este conflicto? Bueno, yo lo vi un poco errático, en el sentido de que no hubo una condena firme y determinada. Hubo quizás algún tipo de comunicación que llamaba quizás a la confusión. Habrá que ver cómo actuamos los hechos. Claro. Finalmente después Argentina terminó condenando, ¿no? Sí. Votando en Naciones Unidas con la mayoría de los países. El discurso del presidente no mencionó la condena, sí pidió un minuto de silencio por las víctimas, pero tenía que haber sido una condena enérgica, marcar una posición política en nuestro país en el contexto de las naciones como considerando este avasallamiento de un territorio independiente por parte de una potencia que infinitamente tiene una capacidad operativa infinitamente superior. Claro. El contexto de las naciones después de la Segunda Guerra Mundial se fueron creando muchos organismos y muchos mecanismos de solución de controversia, y Vladimir Putin los dejó de lado y fue a la vía de los hechos. Claro. Y eso está costando vida, seres humanos. Y nosotros debemos condenar eso. Claro. Carlos, volviendo al Congreso de la Nación, volviendo a la actividad del Parlamento, hablamos de las comisiones que usted quiere estar. ¿Ya ha presentado algunos proyectos? Sí, el primer proyecto, que era una promesa de campaña, es un proyecto vinculado a tratar de achicar la asimetría que existe entre la producción, las condiciones de producción en las economías regionales y la de la zona central del país, y consiste en que el IVA que paga el productor por el flete de sus productos al centro de comercialización sea posible que se tome como pago a cuenta del impuesto a las ganancias. Esta medida, que es el productor el que la transporta, no un intermediario, porque el intermediario siempre castiga al productor. En la formación del precio, digamos, culata de camión en el campo, le deducen todo. Dice, no, este impuesto grava al exportador. No, aplica la ley de gallinero y el que está arriba lo embroma al que está más abajo, y claro, el productor termina siendo el contribuyente incidido. Y de esta manera podríamos tener algún equilibrio. Eso es una promesa de campaña, no es un proyecto ni idea mía. Yo lo había presentado a Alfredo Olmedo cuando fue diputado. Hicimos algunos toques para acomodarlo y lo presentamos, y acompañado de distintos proyectos de diputados que integran el interbloque de Juntos por el Cambio, con mucho gusto, que me parece muy correcto, y estoy elaborando un par de proyectos que los considero justos. Existe, por ejemplo, en el caso de las jubilaciones. Mi papá se jubiló, como todo jubilado, tenía atraso, mala liquidación, y había que hacer todo un expediente judicial para lograr la actualización y recálculo del haber jubilatorio. Mi papá se murió antes que salga la sentencia, y cuando salió la sentencia, después no la cumple el Estado, a pesar de que existe una ley que dice que a los 120 días el Estado debe atender la sentencia condenatoria, y no tiene penalidad alguna. Mi idea es introducir algún tipo de penalidad, ya sea monetaria, una tasa de interés que tenga carácter punitivo, el doble de la tasa de interés de descuento de documento del Banco de la Nación, y que para el interés no existe un límite presupuestario, porque como vivimos en emergencia, el reino de la emergentocracia viene a ser la República Argentina. Usted gana un juicio como un jubilado, está fuera del cupo que dio la ley de presupuesto, no le pagan. Pero resulta que después el presupuesto se sobreejecuta en un 30%. Claro. Pero los jubilados, lo que estaba escrito. Entonces, en estas cuestiones hay que ser respetuoso, y yo creo que es un proyecto que trae un poco de equidad y justicia para gente que, como le puedo decir, ha trabajado toda la vida, tiene el derecho, se le reconoce la justicia, y el Estado no puede entorpecer, porque no puede apostar el Estado a que baje el pasivo, ¿no es cierto?, las obligaciones a atender por la muerte de los beneficiarios. Claro. Es un tema sin resolver, el tema previsional. ¿Cómo lo ves desde el interior, desde el norte grande, la región del país quizás más castigada en términos económicos? Mire, lo que yo considero el sistema previsional argentino
tuvo un inicio que respondía a algunos principios, era más o menos como un autoseguro. Usted deposita todos los meses, lo administra un organismo estatal que gozaba de la fe pública para que cuando usted llegue a las condiciones de edad, con cálculos fundados en la matemática actuarial, usted tenía una retribución, o sea, una especie de seguro vejez, cada cual financiado con su aporte su propio retiro. Después se unificaron las cajas, después pasamos que los activos financian a los pasivos, después se hicieron las FJP, después volvimos que los activos financian a los pasivos, después diciendo que había que hacer justicia, se otorgó jubilación a gente que no había aportado, se dieron moratorias que aumentaron la pasividad, digamos, los pasivos de las cajas para atender y la recaudación no alcanzaba, se empezó a tomar recaudación del IVA para suplementar los fondos de las cajas, en fin. Se hizo un desbarajuste con el sistema jubilatorio argentino que no tiene nombre. Yo creo que jubilación es el nombre que se le debe dar al haber que percibe una persona como contraprestación de los aportes que hizo en su vida y que cumpliendo con la ley. Aquellas personas que le otorgaron un beneficio por edad avanzada, porque entró en una moratoria o porque no tenía de qué vivir, eso son pensiones graciables que le otorga el Estado y si el funcionamiento no lo puede hacer con los aportes jubilatorios. Ahora, con la caída de la actividad económica, con la gran cantidad de empleo fuera de la ley que existe en la República Argentina, las cajas se desfinancian. Entonces tenemos que actuar primero, despertando una conciencia, podríamos decir conciencia jubilatoria, que todo el mundo sepa que sus aportes van a ser bien cuidados. Pero para que la gente se convenza que van a ser bien cuidados, tiene que haber credibilidad en el Estado, que no se lo van a gastar y lo van a entrar a rifar. Yo alcancé la edad jubilatoria el 30 de enero y aporté tengo 42 años de contador, me excedí en los aportes. Yo espero poder cobrar una jubilación, pero así como espero cobrar yo la jubilación, espero que todos la cobren. Claro, exacto. Sí, bueno, claro, hablando igual que yo aportamos. Sí, claro. Hablando del tema de las jubilaciones, el presidente en la Asamblea, respecto al acuerdo con el Fondo Monetario, aseguró que no iba a haber reforma previsional, que el fondo no está exigiéndole a la República Argentina un cambio en lo que tiene que ver con las edades para jubilarse y que no iban a perder los derechos que hoy tienen los jubilados en nuestro país. Siempre los jubilados fueron parte de la ecuación donde había que medir un ajuste. Desde el veto al 82% móvil, que significa que una persona iba a recibir como jubilación el 82% del personal que estaba en actividad en el mismo cargo y en las mismas condiciones que él, a pasar a ajuste que la mitad con el índice de precios, la otra mitad con el coeficiente de ajuste salarial, no, la otra mitad con la recaudación. Un Estado que está en quiebra, tiene todos los indicadores cruzados. Entonces, el ajuste salarial, ¿cómo lo va a tomar? ¿Promedio de la ciudad autónoma de Buenos Aires o va a tomar con Salta? Salta vivimos, digamos, el ingreso debe estar más o menos en un 60% del ingreso promedio que hay acá en la ciudad autónoma, en el centro del país. Entonces, ¿cuáles son los índices? ¿Cómo vamos a equiparar? Y la mezcolanza esta, cuando por ahí se manipulan los índices o se retrasa el impacto de los índices a través de medios del Poder Ejecutivo, tornan un poco manejable, ¿no es cierto?, y manipulable el factor del ajuste. Creo que lo mejor es llegar al 82% del salario del personal en actividad y para los cargos políticos siempre, por supuesto, el tope, ¿no es cierto?, porque eso trae justicia. Carlos, gracias por estos minutos para Con Diputados Televisión y por visitarnos en el día de hoy. El agradecido soy yo, que tenga muy buenas tardes y bueno, esperemos que la semana que viene sea beneficiosa para todo el país. Así seguramente va a ser, por lo menos va a ser una semana de bastante trabajo. El diputado Carlos Zapata, diputado de la provincia de Salta, del bloque Ahora Patria, que integra el interbloque de Juntos por el Cambio, aquí en la Cámara de Diputados de la Nación. Nos vamos a ir ahora a la provincia de Misiones. Diputado Alfredo Schiavoni, ¿cómo le va? Fernando Fraquelli saluda. Buenas tardes, Fernando, para vos y para toda la audiencia. Gracias, diputado. Bueno, diputado, a ver, estamos analizando un poco las novedades que hay por estas horas en el Congreso de la Nación, en la Cámara Baja, un acuerdo con el Fondo Monetario que la próxima semana comienza con mucha actividad y comienza con la presencia de los funcionarios del Poder Ejecutivo Nacional.
Sí, efectivamente, después de mucho tiempo apareció el acuerdo. Bueno, tuvimos hoy acceso a qué es lo que se acordó y a partir del lunes, ya con la presencia del ministro Guzmán, empieza la Comisión de Presupuesto en un principio. Y luego seguramente en el recinto, estimativamente el viernes, estaríamos tratando este proyecto. Alfredo, ¿y en el medio van a estar trabajando en lo que tiene que ver con la conformación del resto de las comisiones de la Cámara de Diputados? ¿Usted qué le parece? ¿Cómo podrán llegar a acuerdos entre oficialismo y oposición? Bueno, sí, efectivamente, lo que no hicimos, digamos, en el periodo de extraordinarias, porque, bueno, todos recordarán la renuncia del presidente del bloque oficialista, determinó que no haya extraordinarias, más allá de que estaban convocadas a partir del 1 de febrero pasado. Esa tarea vamos a hacer a partir de hoy, ya mañana y el lunes, que es la conformación de las comisiones para poder sesionar con dictamen de comisión a partir del trabajo previo que nosotros pensamos se iba a adelantar en función de la convocatoria extraordinaria que finalmente se fructó. Diputado Schiavoni, ¿cómo le va? Mucho gusto saludarlo, preguntarle, porque uno de los aspectos que más controversia va a generar seguramente en el debate en las comisiones sobre el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional tiene que ver con el tema tarifario, ¿no? Que siempre aclaramos aquí en Diputados TV, y ustedes también se encargan de aclararlo, que una cosa es lo que pasa en el área metropolitana, donde efectivamente las tarifas energéticas están por demás atrasadas, mientras que en el interior eso no sucede. Pero más allá de esto, que efectivamente es así, es preguntarle si a usted le parece que, digamos, un planteo lógico, el esquema que está proponiendo el ministro de Economía, Martín Guzmán, que está hablando de un aumento, en principio, ¿no?, generalizado del 20% para todos los usuarios, más allá del nivel económico al que correspondan, y, bueno, un 10%, el decil más alto de la población con más ingresos, van a tener la tarifa plana, es decir, no van a recibir ningún subsidio, y el resto de los hogares, en tanto, tendrían un aumento tarifario que estaría rondando poquito menos de la inflación de acuerdo al índice de variación salarial. ¿Le parece un esquema razonable? ¿Le parece un esquema discutible? ¿Qué opina? A ver, en principio la segmentación en las tarifas, nosotros cuando nos tocó gobernar lo que hicimos fue levantar el precio y atender, digamos, que el precio de lo que paga el usuario se acerque lo más posible al costo de generación y distribución, y luego dirigir el subsidio del Estado a aquellos segmentos de la población que más problemas tienen para poder pagar una tarifa plena. Esto que se propone para las tarifas en el acuerdo, en el memorándum de entendimiento que firmó el gobierno, es más o menos sobre esa idea, pero bueno, como le gusta también al kirchnerismo siempre decir el que más tiene, más paga, etcétera. Está bien, digamos, aquel que puede solventar la tarifa, el precio pleno de la tarifa, lo hará, y quien no lo puede hacer, comprendido en los dos segmentos que le siguen para abajo en lo que plantea el acuerdo, tendrán en un caso un grado de subsidio y en otro caso un componente mayor aún de subsidio a la tarifa. Me preocupa mucho más que la tarifa del consumo domiciliario
la tarifa de los grandes usuarios de la industria y del comercio, sobre todo en los casos en que son natos dadores de empleo, generadores de trabajo y generadores de riqueza. Eso me parece que es lo que primordialmente debemos atender, porque un aumento en la estructura de costos más que proporcional en un insumo, que puede ser en este caso la energía eléctrica o el gas, puede sacar de competencia a determinada industria y dejar a muchos trabajadores en la calle. O sea que me parece que es una cuestión muy particular a atender en lo que se refiere a la industria del comercio. Diputado, ¿cómo le va? Marco Giorgetti lo saluda. Con respecto a lo que se conoce informalmente del acuerdo, entiendo que han tenido alguna reunión interna con los referentes económicos del interbloque. Hay un sector del PRO que piensa que aprobar el acuerdo es una bomba de tiempo para un próximo gobierno. ¿Usted qué opina sobre eso? Bueno, la verdad es que el acuerdo, tal y cual lo conocimos hoy, no plantea un ajuste o un achicamiento del déficit. Al oficialismo no le gusta hablar de ajuste, aunque por ahí hay quienes reconocen que es un ajuste lo que va a haber. Pero vos tenés que achicar el déficit. El problema básico que tiene el Estado argentino es que gasta más de lo que le ingresa, por lo tanto siempre está en esta cuestión deficitaria. Si nosotros no nos planteamos desde ahora, ya a partir de la firma de este memorándum de entendimiento, de esta refinanciación de la deuda, no nos planteamos achicar el déficit de manera contundente, las posibilidades de salir de la crisis, de bajar la inflación y de equilibrar las cuentas tornan al país como inviable. Entonces, lo que plantean muchos de nuestros economistas es que esa reducción del déficit que está planteada en el memorándum, que es por 3 años y termina en un 0,9 puntos del Producto Bruto Interno de déficit, es decir, menos de 1 punto al tercer año, solamente se verificaría en el supuesto de un enorme crecimiento, un índice sostenido de crecimiento de la economía argentina sobre bases de mayor productividad. Eso no es espontáneo, no se avisora como posible en las condiciones actuales. Por lo tanto, es una alerta muy importante de nuestros economistas que tal y cual como está planteado este memorándum de entendimiento, no se alcance la reducción del déficit que permitiría al país salir adelante. Ojo con eso, porque el supuesto de crecimiento que achicaría el déficit se basa también en la no emisión monetaria. Y como todos sabemos, el año que viene es un año electoral, las elecciones están a la vuelta de la esquina. Es probable que para este mismo mes de marzo del 2023 estemos hablando de candidaturas, de candidatos, ya de cara a las PASO y a las elecciones generales del 2023. Es bastante ingenuo pensar que el oficialismo en un año electoral no va a sucumbir a la tentación de emitir por un lado o de apartarse de el achicamiento del gasto para cumplir con las metas del fondo. Como está planteado el acuerdo, ustedes saben, cada 3 meses se revisa el cumplimiento de las metas y eso habilita el tramo para los siguientes 3 meses, y así planteado
por 3 años. Bueno, nosotros es una alerta muy importante la que hacen nuestros economistas, que puede pasar. Me parece que en la discusión que vamos a abrir a partir del lunes que viene, tenemos que buscar, encontrar los mecanismos de reaseguro para que se cumplan realmente aquellas premisas que permitan disminuir el déficit y emparejar en el país de una vez y para siempre los egresos con los ingresos. Entonces, bueno, será materia de discusión en la semana. Alfredo, ¿y cómo imagina ese debate? ¿Cómo imagina este debate por el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional? En comisión, a lo mejor de un tenor, y en el recinto de la Cámara de Diputados. Sí, la verdad, me parece que la verdadera discusión la tenemos que dar en comisión, porque los tiempos en el recinto son muy cortos. Hay muchos calificados y para opinar, y me parece muy bien que así sea, pero me parece que el verdadero debate, encontrar los consensos para la medida de la posibilidad de si se pudiese sacar un dictamen único, que sería siempre lo ideal, bajar al recinto con un dictamen unificado, porque eso, digamos, más allá de los discursos, asegura que si todo transcurre normalmente en el recinto, se transforma en ley, ¿no es cierto? Por lo menos en media sanción para ir al Senado. Claro. Así que creo que el verdadero debate y los verdaderos acuerdos y la búsqueda de consensos se va a dar en el trabajo de comisión. Y realmente espero que podamos sortear esta instancia, tener todos los reaseguros correspondientes para poder empezar a salir adelante como país, y que la cuestión no sea que el actual gobierno deje eventualmente activada una bomba de tiempo para el que le suceda, aunque sea del mismo signo político, porque en el medio de todo eso estamos todos los argentinos que queremos que la política solucione o encuentre el camino de acuerdo para las soluciones que el país necesita. Bueno, de acuerdo a lo que usted está esbozando a priori antes de que comience el debate, indudablemente la coalición opositora, Juntos por el Cambio, el PRO en particular, está en esta cuestión de, bueno, definir cómo va a votar, o sea, resumir en un voto la voluntad de que el país no caiga en default, pero al mismo tiempo advertir que este no es el mejor acuerdo para, digamos, sentar las bases de una economía sustentable, por lo menos en el mediano plazo. Digo, ese dilema en el cual están ustedes, ¿no? ¿Se podría traducir en una abstención? Bueno, hay que ver qué resulta de las negociaciones y de encontrar, como te dije anteriormente, los mecanismos para que el acuerdo no signifique generar nuevos tributos, no signifique mayor presión fiscal sobre los argentinos. A nosotros nos preocupa enormemente cuando escuchamos al presidente y a algunos de los ministros hablar de que por suerte este acuerdo no implica una reforma laboral. Yo creo todo lo contrario, digamos, es casualmente una de las cosas que debemos discutir los argentinos, porque las leyes laborales actuales, las que tenemos, lamentablemente lo que han logrado, pretendiendo defender a los trabajadores, es empujar a más de la mitad de la fuerza laboral de la Argentina a la informalidad. Entonces, si el resultado final de la legislación laboral vigente es que más de la mitad de nuestros compatriotas trabajen en negro, por decirlo con todas las palabras, no es una buena ley. Claramente no está cumpliendo la función para la cual fue concebida. Debe ser necesariamente materia de discusión para que encontremos el camino de la generación de empleo, de la mayor productividad, de la generación de riqueza, para generar la torta
que se reparte entre la fuerza laboral y los dueños del capital. El rol del Estado. Nosotros creemos que hay que discutir realmente el rol del Estado. Si queremos un Estado que intervenga directamente en la producción, como uno escucha proyectos del oficialismo, de una empresa productora de alimentos perteneciente al Estado. Bueno, yo particularmente no estoy para nada de acuerdo con ese tipo de iniciativas y básicamente con que el Estado cumpla el rol de empresario o de bolichero en la economía. Me parece que el rol que tiene el Estado está más orientado a la fijación del marco donde se desenvuelven las actividades económicas y que los privados somos los encargados de llevar adelante las actividades económicas, la transformación de la naturaleza, la generación de riqueza, y me parece que eso debe ser materia de discusión. No nos parece correcto lo que dice el oficialismo al respecto. Ahora bien, si luego de todas estas discusiones no encontramos los puntos de coincidencia, no encontramos los mecanismos que determinen que esto no sea una bomba de tiempo para el gobierno que viene, y bueno, es probable, solamente probable, yo no soy autoridad del bloque, pero digo, es probable que una de las posibilidades en el recinto desemboque en la abstención. Sí, claramente, por supuesto, es una posibilidad. Siempre hay 3 posibilidades: a favor, en contra o abstenerse. O ausentarse. Yo creo que sí, también nosotros, si es en referencia a lo que ocurrió con la apertura de sesiones, nos pareció que era una gestualidad ante escuchar siempre lo mismo. No me refería a eso, pero son 4 mismo. Opciones a la hora de definirse sobre un problema. Es la ausencia, la abstención, el voto positivo o el voto negativo. En el caso... Por supuesto. Por lo que sabemos hasta ahora, por lo que hemos escuchado hasta ahora, también dentro del oficialismo se está, y por lo que trascendió, se está buscando que todo el bloque concurra a la votación y vote en sentido favorable este memo de entendimiento. El bloque oficialista me refiero. Sí. Bueno, también siempre ustedes saben, es una ley una ley no escrita de la democracia, el que es oficialismo, el que está gobernando, es quien debe encargarse de conseguir el quórum y de llevar adelante la sesión para la aprobación de las leyes. De la misma manera nos tocó a nosotros cuando éramos oficialismo. Así que bueno, estamos en eso, pero yo no creo que haya en esto ninguna mala fe, nada, estamos un poco todos sorprendidos, te diría, de que por fin se haya conocido hoy este memo de entendimiento con el fondo, porque se venía dilatando y cuando hoy no entró en horas de la mañana, como se había anunciado, se prendieron todas las luces de alerta pensando que a lo mejor en el día de hoy no ingresase al Congreso el memo. Bueno, ya estamos en camino de tratarlo, es una buena señal. Diputado, en este contexto que usted señalaba, las distintas opciones que restan por analizarse hacia adentro, discusiones que están siempre presentes en cualquier ley, en esta se le presta muchísima más atención por la relevancia que tiene. ¿Qué importancia le da usted a que todo el interbloque pueda tener una comunión y ir al recinto con una decisión uniforme? ¿O es indistinto y puede haber distintas opiniones dentro del interbloque? Bueno, a ver, encontrar una unanimidad de opiniones en el interbloque, en los 116 miembros que componemos el interbloque de Juntos por el Cambio, es un trabajo que se viene haciendo aún sin conocer el memo que conocimos hoy, digamos, pero venimos hablando, venimos barajando las distintas posibilidades, porque siempre es un mejor mensaje, más contundente, si uno puede consolidar una postura única y bajar al recinto con una postura única y una sola estrategia. Eso sería lo ideal. Pero como
siempre decimos, esto no es el ejército, esto no hay un orden cerrado, no hay una cadena de mando, esto es la democracia, y uno, dentro de lo posible, en el marco del respeto, tiene sus diferentes puntos de vista sobre un mismo tema. Hay que charlar, hay que debatir. Yo creo que vamos a llegar con una posición única todos los bloques que componemos el interbloque de Juntos por el Cambio. Por lo menos en mi anhelo, en mi deseo que así sea. Creo que hay una excelente predisposición y voluntad para alcanzar esta posición única, y espero aún más que podamos encontrar entre todos los consensos que permitan sortear esta instancia de renegociación de esta deuda y seguir adelante en un marco de respeto, discutiendo lo que dije anteriormente, que lamentablemente el oficialismo entiende que no es necesario, que no es prioritario. Yo entiendo que sí es prioritario discutir leyes laborales, discutir mejorar la ley electoral de la Argentina, ir a la boleta única de papel, ir a la ficha limpia, en fin, a todas las cuestiones que venimos planteando hace tanto tiempo. También introduciría una discusión acerca de la coparticipación federal. Me parece que nadie quiere abordar ese tema por lo que significa, pero la Argentina se debe un debate en ese sentido. Y bueno, todas estas cuestiones pueden hacer que encontremos la senda de los acuerdos y de sacar el país adelante. Lo que pasó en la apertura del periodo ordinario, la diatriba, los agravios, las amenazas, no me parece que eso sea lo que colabore hoy en sacar el país adelante. Me parece que el desafío es demasiado grande para que nos quedemos en esas pequeñeces. Alfredo, gracias por estos minutos para con Diputados Televisión. Bueno, muchísimas gracias a ustedes, que tengan muy buenas tardes. Gracias, buenas tardes. El diputado Alfredo Schiavoni, diputado del PRO por la provincia de Misiones, integrante del interbloque de Juntos por el Cambio. Un debate que se viene, el debate del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, y debate también interno en cada una de las bancadas, ¿no? Porque bien, como decía Marcos, habrá postura uniforme en todo Juntos por el Cambio. En Frente de Todos sabemos que no va a haber postura uniforme, en principio, a partir de lo que decidió en su momento Máximo Kirchner. Pero lo cierto es que discusiones puertas hacia adentro ya se vienen dando, se están dando y van a seguir dándose en el medio del debate, ¿no? Con un Frente de Todos que ya tiene medio armado desde hace unas semanas, desde que agarró la presidencia Germán Martínez, empezó a tener encuentros mano a mano con cada uno de los diputados. Ese fue el primer paso, escuchar. Empezaron a armar una estrategia parlamentaria desde hace varios días ya, anticipándose a la llegada de este momento, a la llegada del acuerdo, a la proximidad del inicio del debate en comisiones, y en tener una postura amplia hacia el interior, que cada uno pueda expresar lo que le parezca en las comisiones, que cada uno argumente, y que no haya una bajada de línea directa desde las autoridades del bloque ni de la Cámara a cada uno de los diputados, como sucede a veces en algunos otros temas. En este caso hay una apertura para que cada diputado pueda decir lo que le parezca. Sí, que pueda decir. Ahora hay que ver si esa apertura es a la hora de votar. Claro. Digo, a mí me da la impresión de que esto no es el aborto de ninguna manera, no es la discusión del aborto. Acá no se están discutiendo principios ni una cuestión moral, sino una cuestión que tiene que ver con digamos, sostener o no al gobierno. Claro, una definición política. Es una definición absolutamente política, y me da la impresión de que van a estar todos los esfuerzos, absolutamente todos, para disciplinar al bloque detrás del voto positivo. Durante estas 2 horas, aquí en el análisis estuvimos conversando con diferentes diputados nacionales. Esto es, en definitiva, lo que se va a dar a partir del próximo día lunes. Las posturas, más allá de los bloques, las posturas que tengan cada uno de los diputados nacionales respecto a este acuerdo con el Fondo
Monetario Internacional, que lo harán primero en comisión, los diputados que integran la Comisión de Presupuesto y Hacienda, más la participación de los diputados que quieran participar de esa comisión. Y también lo que se va a dar en el recinto, la próxima semana en el recinto, será el jueves, será el viernes, pero la próxima semana este acuerdo llega al recinto de la Cámara de Diputados. Vamos a repasar algunos de los conceptos de los diputados y de las diputadas que participaron en el día de hoy en el análisis. Roxana Reyes, diputada del radicalismo de la provincia de Santa Cruz, dijo: va a ser una semana de mucho trabajo porque no conocemos la letra chica del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. El diputado González Patri, Ramiro González Patri, del bloque del Frente de Todos por la provincia de Formosa, dijo: vamos a tener una intensa semana de trabajo con el proyecto de acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, anticipando también lo que va a ser su acompañamiento en el recinto, en la comisión y en el recinto de este acuerdo. Y finalmente, el diputado Carlos Zapata: la ley establece que el acuerdo pase por el Congreso. Eso se debe cumplir. Esto es lo que señaló el diputado por la provincia de Salta e integrante del interbloque de Juntos por el Cambio, marcando también lo que va a ser este debate en el Congreso de la Nación. Acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, tema central por estas horas en el Congreso, en la Cámara de Diputados. La próxima semana comienza el debate y veremos cómo va a ir transcurriendo. Laura Serra, gracias. Gracias a vos, Fer. Marcos, gracias. Gracias a ustedes. A usted también. Gracias por estar ahí. Quédese en la continuidad informativa de DTV. Seguir teniendo opiniones de los diputados. Seguir conociendo cuáles son las posturas a partir de este acuerdo con el Fondo Monetario Internacional que está llegando aquí a la Cámara Baja. Esto fue el análisis por Diputados Televisión. Gracias. Lo que pasa en el recinto. Lo que pasa con las leyes. Lo que pasa en el Congreso. Lo que querés saber de nuestro Parlamento. Te lo contamos nosotros. Porque somos tu voz en el Congreso.